Hola, bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente los recibimos acá en Bazar, en la ciudad de La Plata, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, para charlar, en este caso, de derechos humanos, de la historia trágica de la República Argentina, pero también de los derechos humanos hoy. También un poco de política. Vamos a recibir acá en Contame a Matías Moreno, es el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia y militante político. Sí, claro. Bueno, buenas tardes, Vero, buenas tardes a todo el equipo de TVU y un placer poder participar de este ámbito en un canal tan querido para nosotros y nosotras en la ciudad de La Plata como es la televisión de la Universidad Nacional de La Plata. Digo, subsecretario de Derechos Humanos y militante político, o militante político y subsecretario de Derechos Humanos. No, nosotros somos militantes políticos que eventualmente hoy tenemos un cargo de responsabilidad, en mi caso en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero el de militante es la característica que me define a mí y a todos mis compañeros y mis compañeras. Arrancamos con los derechos humanos. ¿Cómo ves la situación? Bueno, sos hijo de desaparecidos. La militancia fue muy intensa, tan intensa que logró que finalmente llegaran los juicios, que llegaran las condenas, pero empiezan a aparecer algunos discursos que ponen en cuestionamiento que los 30.000 desaparecidos, que los subsidios del Estado, que los espacios para la memoria. Digo, hay quien se atreve a cuestionar la política de derechos humanos. Sí, es verdad. También es necesario un poco historizar cómo fue el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país, que tiene características singulares que hacen que hoy incluso nuestro país esté considerado como un ejemplo a nivel mundial de cómo tramitar nuestro pasado traumático reciente, en función de que, bueno, uno tiene la posibilidad de charlar con compañeros y compañeras de otros países vecinos, como Chile, Uruguay, Brasil, bueno, mismo España, que todavía tienen muchas dificultades para avanzar en la revisión de su pasado a través de los juicios, etcétera, etcétera. Entonces es importante decir que hoy nuestro país es un ejemplo a nivel internacional de cómo tramitamos lo que fue la dictadura cívico-militar. Claro que esa realidad tiene un pasado y que tiene que ver, en primer lugar, con los organismos de derechos humanos de nuestro país, con esas primeras madres que se reunieron el 30 de abril de 1977 en la Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida en ese momento. Luego, como todos sabemos, estas madres, muchas de ellas fueron secuestradas en plena dictadura cívico-militar. Luego, la aparición de abuelas, familiares, que con el advenimiento de la democracia no cejaron en su reclamo, ya por el juicio y castigo. En los 80 era el juicio y castigo. Hubo una primera respuesta del ex presidente Raúl Alfonsín, claro, que es bastante conocido ahora con la película 1985, sí, que viene muestra muy bien, digo, en términos de cine, pero también en términos históricos, sobre todo por el tiempo que pasó, por las nuevas generaciones, por estos discursos que reaparecen. Totalmente, es una herramienta sobre todo para las nuevas generaciones, para que comprendan lo laborioso y lo trabajoso que fue poder avanzar con el juicio y castigo. Ahí en la película claramente se ve que el expresidente tenía medio gabinete a favor y medio gabinete en contra, muchísima resistencia todavía de un partido militar que era muy fuerte. Sin embargo, se pudo avanzar en un juicio que, a la luz de los años, obviamente un juicio acotado, solamente con los miembros, con las direcciones de las juntas. Sí, claro. La realidad es que las condenas fueron muy pocas por toda la trascendencia que tuvo la última dictadura. Después hubo un retroceso con las leyes de obediencia debida y punto final, pero hubo una avanzada muy interesante que es, bueno, el escenario. La primera avanzada, que fue la primera vez que tribunales civiles juzgaban a aquellas fuerzas armadas que habían sido responsables del genocidio en nuestro país. Obviamente, después vino la desilusión rápidamente con la ley de obediencia debida, el punto final, posteriormente los indultos. Pero lo cierto es que el reclamo de los organismos, ya a mitad de los 90 la aparición de la agrupación Hijos, el reclamo de los organismos cada vez era abrazado por más sectores de la sociedad. Yo recuerdo que cuando inicié mi militancia, ahí a mediados de los 90, primero en la Unión de Estudiantes Secundarios y posteriormente en la agrupación Hijo, recuerdo que cada 24 de marzo, 10 de diciembre, las movilizaciones convocadas por los organismos eran cada vez más grandes. Pero también lo cierto es que estos reclamos de los organismos estaban por fuera de la agenda política. No había actores políticos que levantaran esas banderas hasta el año 2004, donde el expresidente Néstor Kirchner asume esa demanda histórica. Y los cuadros, ¿no? La transforma en política de Estado y lo simbólico fueron los cuadros, pero lo real y material fue la anulación de las leyes que nos permitió a los familiares presentarnos nuevamente, y además la transformación de los ex centros clandestinos de detención, teniendo a la ex ESMA como un símbolo en espacios de memoria, con lo cual
uno hace un raconto histórico y hay un proceso que yo creo que está totalmente consolidado. De hecho, la consolidación... No hay retroceso, hay posible retroceso ahí. La consolidación más fuerte se vio en el año 2017, cuando la alianza gobernante Cambiemos, en anuencia con el Poder Judicial, intentaron otorgar algún tipo de beneficio a aquellos que habían sido condenados por lesa humanidad. Y fue, yo diría, el 90% de la sociedad argentina que se manifestó en las plazas de diferentes lugares del país, consolidando el nunca más. Y digo el 90% porque ahí no había un solo sector político. A mí me tocó estar en la actividad acá en la Ciudad de La Plata y después en Plaza de Mayo. Era transversal, sí. Era transversal, e incluso había grupos juveniles que abrevaban en la Alianza Gobernante Cambiemos, sin ir más lejos, la Juventud Radical, que participaba en la manifestación repudiando el intento del 2 por 1. Ahora, Matías, cuando lo pienso, o te pregunto desde lo personal, cuando se cuestiona la militancia, digo, de tus viejos, de todos los militantes de los 70, ¿no? ¿Lo sentís en lo personal? ¿Tenés alguna sensación de, pucha, hay algo que hay gente que no está entendiendo? A ver, tanto en lo personal como colectivo, digo, en lo personal aquí lo que me atraviesa como a todo militante es un orgullo por mi padre y un orgullo también por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Me parece que si hemos tenido algunos problemas en los 80 y en los 90 es porque nos faltaba una generación de militantes y que ofrecieron el patrimonio más importante que tiene un ser humano, que fue la vida, para militar. Por un proyecto colectivo. Exacto. Y que tenía que ver justamente con amar tanto la vida que se animaron a tener hijos e hijas durante la última dictadura cívico-militar y que fue necesario un plan de represión para desarticular un tejido social, ¿no? Que digo, y nosotros entendemos la vida a través de la militancia. La militancia es la herramienta que a vos te permite transformar la situación de las cosas, no tanto en términos personales, porque uno puede resolverla, sino también para poder generar herramientas para que gran parte de la sociedad, aquellos que no tuvieron la suerte de haber nacido en hogares o en clases sociales que puedan desarrollarse en términos subjetivos y en términos colectivos, bueno, para los militantes tiene que ser el Estado el que facilite esas cuestiones. Y obviamente va a ser cuestionado por aquellos que quieren el Estado mínimo. Porque ahí sí hay dos proyectos, ¿no? Hasta de militancia, digo, cuando se habla desde un lado, digo, Juntos por el Cambio, un sector del radicalismo, todo el PRO, esto de cuestionar a la militancia política, de cuestionar las manifestaciones, digo, pasó con el 17 de octubre, digo, está vinculado con la meritocracia, ¿no? Con que, bueno, me salvo yo y el resto, digo, del otro lado es lo que vos decís, el proyecto colectivo. Es una visión económica, obviamente, lo que atraviesa todas estas cuestiones, ¿no? Y que tiene que ver cuál es el rol del Estado, si el Estado tiene que ser un Estado mínimo o si, que solamente garantice prestaciones mínimas y sea solamente regulador de algunas relaciones y dejar que la economía fluya, o que el Estado realmente sea un Estado proteccionista en términos de poder dar herramientas y ofrecer soluciones a aquellos que, bueno, Máximo Kirchner, el diputado, siempre habla de lo mismo, ¿no? El Estado es como un padre que tiene varios hijos, y hay hijos que necesitan mayor atención que otros, ¿no? Bueno, y el Estado tiene que cumplir esa función. Esa es la regulación que tiene que ejercer totalmente. el Estado. Y lo que atraviesa es una discusión económica, sí, que son proyectos económico y político, ¿no? Si Argentina sigue estando en el ensamble mundial como productora de materias primas, donde se ven beneficiados claramente los dueños de todas las cosas, o si Argentina puede promover un proyecto productivista, desarrollista, que tenga en cuenta la producción y sobre todo que tenga en cuenta en términos redistributivos a toda la sociedad. Esas son las discusiones, me parece, que hoy atraviesan. Y después tenés, que para mí son sectores marginales, como bien decías vos, estos sectores que inculcan los discursos de odio, los que son virulentos, discursos de odio que sí es un fenómeno nuevo en la política argentina. Y tan explícitos, ¿no? Tan explícitos y además, digo, discursos de odio que vienen de militantes, pero también de medios de comunicación. Amplificado por los medios de comunicación. Yo creo que hoy, incluso por las redes, ¿no? Hay un trabajo de Feistel que él habla que en los 70 siempre hubo disputas entre dos proyectos de país. Y también hubo medios que apoyaron un proyecto u otro. Totalmente. El Sistema Nacional de Represión de la Dictadura hubiera sido imposible sin la anuencia de sectores de la sociedad civil. En el caso de los medios, que fue la generación del enemigo interno, ¿no? Del delincuente subversivo, que hacía que el vecino o la vecina tendrían miedo del vecino, ¿no? Claro. Pero se trabajó sobre el terror ahí. No había odio, digamos, no había bandas
de parte de la sociedad civil saliendo a cazar personas, sino que era el aparato represivo del Estado que mediante el terror ejercía la represión. Hoy el fenómeno es diferente porque hay discursos del odio que hicieron que una persona intente matar a otra persona sin siquiera conocerla, como fue el caso de la vicepresidenta. Sí. ¿Qué hay en el medio entre la acción y ese individuo? Hay un montón de mediaciones, en este caso los medios masivos de comunicación, algunos referentes políticos que todo el tiempo están machacando sobre esta idea de eliminación del otro o la otra. Exacto. Es no tenerlo ni en cuenta. Entonces hay que estar muy atento y alerta. Yo en lo personal creo que tiene que haber algún tipo de regulación para aquellas personas que tienen algún tipo de responsabilidad política en cuanto a lo que dicen o lo que hacen. Y sí. Sí, porque... Tenemos el caso del diputado que reivindicaba la dictadura. Digo, ya reivindicar la dictadura, y no por una cuestión ideológica, sino que hubo tribunales que juzgaron... Ahora uno dice, bueno, pareciera difícil que un proyecto de ley en ese sentido pase por el Congreso. Ahora, la justicia también, permanente, por lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esto de una agrupación que es muy conocida, de ultraderecha, que recibe financiamiento y toda una cosa que se demora... de comprobarse eso sería aún más grave, porque ya no estamos hablando de alguien que es influenciado por un discurso de odio, sino que estamos hablando de una organización que se aprovecha probablemente de esa persona vulnerable a los discursos de odio. Bueno, lo que pasa con la justicia y más específicamente con la justicia federal en nuestro país está claro. El fenómeno del lawfare es un fenómeno que no es solamente a nivel nacional, sino a nivel continental. Lo que pasó con Correa, con Lula, Exacto. Lo que pasa con nuestra vicepresidenta. Y que en este caso, atacan a los líderes populares más importantes de cada nación, ¿no? En el caso de Cristina es un acoso y un ataque permanente por mujer y también por representar a los sectores populares, ¿no? Y hay veces que estos mismos medios se ven asombrados cuando ven tanta gente. Claro, les sorprende la plaza. Les sorprende la plaza, claro. Pero es justamente porque ellos creen que el pueblo, la gran mayoría del pueblo, se alimenta informativamente de ellos. Entonces, claro. Cuando dicen, ¿qué pasó? ¿De dónde salió toda esta gente apoyando a Cristina o un proyecto político? Por eso, me parece que ahí lo que tiene que haber es responsabilidad, sobre todo de referentes de la política, de aquellos partidos que se consideran democráticos, que son los partidos justamente, y no hablo solamente de un sector político, yo creo que hay partidos nacionales en nuestro país que trabajan sobre la ampliación de derechos. Y hay otros sectores minoritarios que son antiderechos. Sí, sí. Y en esos antiderechos terminan siendo el antiderecho a la vida, porque en este caso, si no, aquellos sectores que no han repudiado el intento de magnicidio con Cristina, ahí un poco quedaron a la luz aquellos que trabajan sobre un sistema democrático y aquellos que no. Bueno, hablemos de proyectos políticos. Sale el libro de Mauricio Macri, un Mauricio Macri que sorprende o no sorprende en realidad, pero llamativamente inclinado hacia la derecha, ¿no? Explícito en el libro diciendo que Aerolíneas va a desaparecer, usando una palabra además, un paralelismo bastante desagradable, sobre todo. ¿Cómo ves la interna ahí y las posibilidades del Frente de Todos? A ver, yo creo que Mauricio Macri siempre fue Mauricio Macri. Siempre manifestó, y si no pudo avanzar mucho más en su gobierno fue gracias a la resistencia de los sectores populares organizados, ¿no? Al sector sindical, al sector territorial y a la política misma, que puso frenos. Hablábamos del 2x1 en términos de derechos humanos, pero recordemos lo que fueron las políticas de Mauricio Macri. Recordemos que la transferencia de pasivo, de dólares hacia lo privado fue tan grande que tuvo que pedir un empréstito para seguir garantizándole esta cuestión. Cuando hablaba del cepo, ¿no? Liberó el cepo y después tuvo que pedir a los 2 años 40.000 millones de dólares para garantizar esa fuga. Eso está claro y siempre fueron lo mismo. Y Mauricio Macri es el líder de esa coalición. Y por otro lado hay un proyecto político iniciado en el año 2003 que fue destinatario hereditario de las mejores experiencias de nuestro país del año 45 a esta parte, que hoy es el proyecto político mayoritario y que indudablemente hay muchas deudas, sobre todo con el contrato electoral del 2019, que tiene que ver con la redistribución, y se está trabajando justamente para profundizar esta política redistributiva, que es lo que falta para poder dar cuenta de lo que se votó en el año 2019, pero indudablemente yo creo que va a ser el Frente de Todos quien
es la única esperanza. ¿El Frente de Todos, unidad del Frente de Todos como lo conocemos o con algún reordenamiento interno? Digo porque, bueno, también hemos escuchado a Máximo con críticas a lo que vos decís, la demora en la redistribución del ingreso, lo que dijo en su momento Cristina Fernández de Kirchner, que el crecimiento no se lo lleven 3 o 4 vivos. Digo, ahí hay un ruido dentro del Frente de Todos. ¿Lo ves unido de acá al 2023? Sí, yo creo que hay una conducción que es indudable, que es la conducción de Cristina, que Cristina tiene una claridad supina cuando marca y está viendo siempre 10 años más adelante. Vos bien decías, ya hace 2 años que planteó esta necesidad de equiparar salarios, precios y jubilaciones para que este reverdecer económico después de la pandemia no se la lleven un par de vivos. Seguramente habrá que rediscutir hacia adentro del Frente de Todos algunas cuestiones que tengan que ver con algunas deudas que todavía tiene el Frente de Todos, pero bueno, yo soy un optimista consuetudinario y creo que la única esperanza para poder avanzar en un sistema redistributivo, en un sistema productivista, desarrollista, donde todos y todas podamos tener la posibilidad de desarrollarnos, es a través del Frente de Todos, con la conducción de Cristina, porque además ya lo ha demostrado Cristina, tanto Néstor y Cristina, ha demostrado que se puede proponer la asignación universal por hijo, que se pueden fijar paritarias por ley que le ganen a la inflación, que se puedan fijar aumentos a los jubilados, al sector pasivo también que le pueda ganar a la inflación. Ya sabemos que eso se pudo hacer, entonces no hay nada que diga que no se puede realizar en un futuro. ¿Y lo ves, Alberto, acompañando ese proyecto? Porque, bueno, los cuestionamientos son a la política económica, al menos a la política económica hasta ahora, ni hablar lo que fue Martín Guzmán como ministro de Economía. Bueno, Alberto es el presidente. Alberto es el que tiene la conducción del país y esperemos que pues, se puedan profundizar estas políticas que se han pedido en diferentes actos del 17 de octubre, que tiene que ver justamente con la redistribución de las ganancias, del excedente, ¿no? Nosotros como país producimos cierto capital, tenemos que derivar ese capital lamentablemente a través de un acuerdo muy espurio con el Fondo Monetario Internacional y queda un excedente y hay que ver dónde se redistribuye claro. ese excedente. Si ese excedente va realmente a los sectores más vulnerables que hoy necesitan del apoyo del Estado, pero no necesitan el apoyo del Estado para sobrevivir, sino para impulsar y que puedan garantizar mínimamente la comida, o si esos sectores, los sectores del dueño de todas las cosas, se quedan con ese excedente. Bueno, Alberto es el presidente, todos formamos parte del Frente de Todos, pero está claro que hoy hay un apoyo popular que se ha manifestado incluso cuando fue el ataque a Cristina, que hoy Cristina, digamos, es la referente más importante del Frente de Todos en nuestro país. De hecho, Kicillof también habló de redistribuir, dijo, este es el momento de redistribuir, dijo, bueno, ya se ordenó lo que había que ordenar en referencia, bueno, a los primeros meses de Sergio Massa. ¿Cómo lo ves a Kicillof? ¿Reeligiendo? Candidato, claro, 2023. Y yo creo, y esto lo voy a hablar, es difícil, ¿no? Pero como yo soy habitante de la provincia de Buenos Aires, para mí Axel es el mejor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires en los últimos tiempos. Axel es una persona que está muy metida en cada tema de la provincia de Buenos Aires, que pone el cuerpo todo el tiempo y ojalá, claramente, que pueda continuar esta gestión porque, digo, y esto lo digo, uno se siente muy cómodo en la gestión. Por lo menos en lo que a mí respecta, hemos podido avanzar en un montón de proyectos que teníamos pensado el 10 de diciembre del 2019 y hay un equipo de gobierno y que está sumamente comprometido con el problema de los bonaerenses y las bonaerenses y además, bueno, Axel forma parte de un proyecto político que estoy seguro que el año que viene a una reelección. va a ser una opción de peso porque esto es, digamos, la política pública puede desarrollarse en los canales de televisión como hay un sector de la oposición o puede desarrollarse en la gestión propiamente dicha. Y la provincia de Buenos Aires se caracteriza justamente por eso, por gestión y traer soluciones a los problemas de los bonaerenses y las bonaerenses. Bueno, hablemos de la subsecretaría. Trabajan mucho en las cárceles. La provincia de Buenos Aires tiene temas extremadamente sensibles. Las cárceles es uno, el otro la policía. Bueno, lo que pasó acá en la cancha de gimnasia. Digo, ¿cómo están? Porque, bueno, es un tema sensible. Sí, es un tema sensible. Hay varias áreas en la subsecretaría. Una de las áreas es protección, que tiene que ver justamente con
la vulneración de derechos a las personas privadas de libertad, y por primera vez en la provincia de Buenos Aires, por decisión del gobernador, hay una dirección de políticas contra la violencia institucional. Bien. Que esto trabaja sobre una deuda que tenemos como sociedad, como la deuda de la democracia del año 83, que son los casos de violencia institucional y el conflicto cuando hay un uso indebido de la fuerza por la fuerza de seguridad. Exacto. También recordemos... Además, abro un paréntesis, venimos de una fuerza muy empoderada de la gestión de Vidal, digo, en el mal sentido de empoderada. Venimos de un gobierno donde un presidente recibió a un miembro de la Fuerza de Seguridad que mató a un ciudadano por la espalda, como fue el caso de Chocobar. Exacto. Entonces, la violencia institucional existe, la diferencia es cuáles son las herramientas que tienen los diferentes gobiernos para regular y controlar esa violencia institucional. Está el caso de Macri, que recibe a Chocobar, y está el caso de este gobierno que pone a disposición todas las herramientas, digo, y esto también pongo al Ministerio de Seguridad, cuando hay un caso como en el caso en la cancha de gimnasia, que nosotros somos querellantes como Subsecretaría de Derechos Humanos, o mismo las unidades penitenciarias. Convengamos que aquel que está privado de la libertad, el único derecho que tiene suspendido es la libertad ambulatoria, después tiene derecho a la salud, a un alimento digno, justamente para promover la resocialización, ¿no? Y ahí tanto el ministro Julialá como Axel Kicillof están poniendo en condiciones las unidades penitenciarias, pero además hace 2 semanas se inauguró un centro universitario nuevo en la unidad penitenciaria de San Martín, donde muchos y muchas privadas de libertad pueden comenzar y finalizar una carrera universitaria. Y bueno, son políticas que tienden justamente a hacer lo que hay que hacer, ¿no? El rol que tiene el Estado en estas cuestiones. ¿Qué pasa con la educación? ¿Estamos bien en materia de derechos humanos en las escuelas públicas, donde sé que hay, y también privadas? Bueno, nosotros también en esta gestión fundamos la Escuela Provincial de Derechos Humanos, que es una herramienta que la verdad que ha tenido, es la parte de la promoción, ¿no? Tenemos protección, que es lo que hablamos hoy, y la promoción. Exacto. Y la verdad que esta Escuela Provincial de Derechos Humanos ha tenido muy buena recepción en toda la comunidad educativa. Articulamos obviamente con la Dirección General de Escuelas y nos posibilita brindar cursos tanto presenciales como virtuales a toda la población de la provincia de Buenos Aires. Genial. Y están dirigidos muchos a docentes y alumnos. Y en las charlas presenciales también vamos a cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, que actuamos a demanda, el distrito nos pide y nosotros hacemos diferentes capacidades. ¿Hay demanda? Sí, hay mucha demanda. La verdad que cuando uno habla de la temática de derechos humanos, yo creo que hay una maduración como sociedad en esos términos que obviamente mucho tuvo que ver con la lucha por la cuestión de la última dictadura cívico-militar, pero también porque hay una conciencia que los derechos humanos son el mejor invento del siglo XX, por llamarlo de alguna manera, porque son aquellas herramientas que nos permiten poder desarrollarnos en una vida plena, ¿no? A través de los derechos y las obligaciones, pero sobre todo cuando hay un Estado que responde ante esos derechos humanos. Sabemos que el único agente que viola los derechos humanos es el Estado. Ahora, el Estado también tiene la obligación de generar las herramientas para promover y proteger a los ciudadanos de esas vulneraciones. Sí, además entender que los derechos humanos es un concepto amplio. La alimentación, la vivienda, la no violencia, el cuidado. Nosotros somos convencidos que hay que trabajar sobre los jóvenes, ¿no? El viernes pasado cerramos el programa Futuro Memoria, que fue la verdad, en Tecnópolis fue una fiesta de los jóvenes. El Futuro Memoria es un programa que lo inauguramos en el 2021 y en el 2022 tuvimos 7.600 inscriptos a lo largo y ancho de la provincia. Genial. Vino jóvenes de Villarino, del interior. Y el intercambio en materia de derechos humanos y el futuro, pero también de pibes de toda la provincia. Sí, y que hay que atender también cuáles son sus realidades. Sus realidades, totalmente. Cuando uno habla de los jóvenes, que para nosotros es importantísimo, bueno, tiene que ver con este intercambio y el Futuro Memoria, a partir de realizaciones culturales que eran o videoclips, temas musicales, obras literarias, pudieron cada uno expresarse y vivimos la fiesta el viernes pasado del cierre. Genial. Con 1.800 pibes y pibas de nuestra provincia, en una fiesta que es Tecnópolis también, ¿no? Que significa un lugar recuperado y transformado, y muy emblemático de lo que fue el gobierno de la expresidenta Cristina. Y esas son trabajos satisfactorios, ¿no? Que uno le permite seguir proyectando políticas públicas en los derechos humanos más vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales. La última, política. La ciudad de La Plata, ¿sigue amarilla? ¿Hay posibilidades?
No, ojalá que, así como supo tener gobiernos municipales alineados con un proyecto nacional y popular, ojalá que más temprano que tarde podamos brindar una alternativa a los vecinos de esta querida ciudad para que un gobierno que tenga mucho más en cuenta al vecino y a la vecina pueda conducir los destinos de esta ciudad. Vuelvo a insistir, yo soy un optimista para lo del año que viene, me parece que tenemos las herramientas y tenemos la posibilidad de poder seguir profundizando este proyecto para justamente traer soluciones, en el caso de la ciudad de La Plata, una ciudad emblemática y que, bueno, ojalá que trabajemos para que más temprano que tarde podamos tener un intendente o una intendenta que responda a un proyecto colectivo y que tiene que ver con un proyecto de nación, de provincia y de ciudad que trabajamos día a día cada uno desde su lugar. Matías, muchísimas gracias por haber venido, recibido acá y te vamos a volver a invitar seguramente en algún momento. Bueno, a disposición y siempre agradecido de vos, Vero, y de todos los compañeros trabajadores de esta tan querido televisión que en momentos incluso de los últimos 4 años del macrismo, vidalismo, fue un canal de expresión para aquellas actividades que hacíamos nosotros de la Mesa por los Derechos Humanos, diferentes actividades, y que sirve también para seguir promocionando y difundiendo estas ideas, así que a disposición y bueno, un abrazo a todos y todas. Y el canal de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Que es pública, que es gratuita y que también, ¿no? Eso es un patrimonio que tenemos que defender. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en Contame en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.